La gran cámara del Consejo Galáctico se extendía en la oscuridad. Sus paredes curvas estaban alineadas con asientos que albergaban a representantes de más de 300 especies espaciales. Luces teñidas de azul arrojaban un resplandor frío sobre los alienígenas reunidos mientras el embajador de la Tierra, James Gray, se encontraba en el podio central. Su sencillo traje negro y corbata plateada contrastaban marcadamente con las elaboradas túnicas y armaduras ceremoniales que usaban los otros representantes miembros del Consejo. Gray comenzó, su voz firme y clara: «Vengo ante ustedes hoy no para pedir nada, sino para dar una advertencia». Hizo una pausa y miró hacia arriba a la enorme lágrima de asientos. «Una advertencia que rezo para que escuchen». Murmullos resonaron en la cámara. En los niveles superiores, varios representantes chasquearon sus mandíbulas en lo que los humanos habían aprendido que era una señal de diversión. La Tierra ha observado sus recientes acumulaciones militares cerca de nuestro sistema solar. Gray continuó: «Entendemos que algunos miembros de este Consejo ven a la humanidad como una amenaza que necesita ser contenida antes de tomar cualquier acción. Deben comprender algo sobre la historia humana». El consejero principal Marcus se inclinó hacia adelante en su silla ornamentada. Su piel escamada reflejaba la luz azul. «Embajador, ¿estás amenazando a este consejo?» «No, consejero principal, estoy tratando de evitar un terrible error». Gray presionó un botón en el podio y una imagen holográfica apareció sobre él. La Tierra estaba asustada por el fuego nuclear. Esto era la Tierra en 2047, durante nuestra última guerra mundial. Casi nos destruimos a nosotros mismos, pero sobrevivimos y aprendimos. Convertimos nuestro talento para la guerra en un escudo, no en una espada. La imagen cambió para mostrar ciudades pacíficas de la Tierra, verdes y brillantes. Lo que ves ahora es una civilización dedicada a la paz, pero no te equivoques, no hemos olvidado cómo luchar en la galería de observación. El almirante White de la Fuerza de Defensa de la Tierra se lavó en silencio. Sabía lo que sucedería si el Consejo ignoraba la advertencia de Gray. Su tableta mostraba discretamente el estado del proyecto Lightbringer, completamente operativo y listo. «Miras nuestras naves y ves tecnología obsoleta». Gray dijo que escaneas nuestros planetas y no detectas instalaciones militares significativas. «Crees que somos primitivos porque no tenemos. No muestren nuestra fuerza, miembros del Alto Consejero. Del Consejo, les imploro que no confundan nuestra naturaleza pacífica con debilidad». Un representante del tercer nivel se puso de pie. Su forma cristalina captó la luz. «Hemos monitoreado a su especie. Durante décadas, su tecnología está siglos por detrás del estándar del Consejo. ¿Debemos creer que representan una defensa real contra nuestras flotas combinadas?» Gray sonrió. «Tristemente, los depredadores más peligrosos son a menudo los que no ves». Se enderezó la corbata. La humanidad pasó siglos luchando contra sí misma. Nos volvimos muy buenos en esconder nuestras armas cuando finalmente alcanzamos la paz. No descartamos ese conocimiento, lo perfeccionamos». El alto consejero Marcus agitó su mano con desdén. «Ya basta de estas amenazas veladas, embajador. El Consejo no se dejará influir por la postura de una especie joven que apenas puede alcanzar su propia luna en órbita alrededor de la Tierra». Oficial Tom Reed monitoreó la transmisión de la Cámara del Consejo. Se volvió hacia su colega en la estación de defensa. «¿No van a escuchar?» «No», respondió, comprobando el estado del cuántico. «Rejilla nunca lo hacen de nuevo en la Cámara del Consejo». Gray hizo un último intento. «Mirar la historia de la Tierra, mirar cómo luchamos. No queremos guerra, hemos visto demasiada, pero si nos fuerzan entiendan que la humanidad no lucha por la gloria o la conquista, luchamos por la supervivencia, y somos muy buenos en sobrevivir». El alto consejero Marcus se puso de pie, su enorme cuerpo proyectando una sombra sobre su podio. «Este Consejo ha escuchado suficiente, embajador. Gray puede regresar a la Tierra». Esta sesión concluyó cuando Gray salió de la cámara. El almirante White recibió un mensaje del Comando de la Tierra: iniciar protocolo de defensa alfa. Vendrán a sus aposentos privados más tarde ese día. Gray miró la brillante extensión de la estación espacial del Consejo. Abrió un canal seguro a la Tierra. «No escucharon, señor, no los esperábamos». A la voz del presidente respondió: «¿Cuánto tiempo según los movimientos de su flota?» 2 semanas como máximo. «Entonces estaremos listos. Regrese a casa, embajador. Esperemos que se den cuenta de su error antes de que sea demasiado tarde». Su nave rompió la órbita. Gray observó cómo la estación del Consejo se alejaba en la distancia. La humanidad había extendido una rama de olivo, ofrecido paz y tratado de advertirles. Lo que vendría después sería sobre sus cabezas, no sobre las humanidades. La advertencia había sido dada, la elección había sido hecha ahora. Todos enfrentarían las consecuencias. El alto consejero Marcus caminaba de un lado a otro en su cámara privada. Sus pies con garras chasqueaban contra el piso pulido. La ventana de observación de la habitación mostraba la vasta extensión de estrellas en algún lugar entre las cuales se encontraba él.
Problemático planeta Tierra. Se giró cuando otros 5 miembros del Consejo entraron en la habitación para su sesión privada. Problema humano debe ser abordado, dijo Marcus acomodándose en su silla a la cabeza de la pequeña mesa. El discurso de su embajador. El día de hoy no fue nada menos que una amenaza para la autoridad de este consejo. El miembro del Consejo Dax, su piel teñida de azul arrugada por la edad, se inclinó hacia adelante. Tal vez deberíamos considerar su advertencia. Mi equipo de investigación encontró patrones perturbadores en la historia militar de la Tierra. Marcus agitó su mano. Desestime su historia de matarse entre sí, solo demuestra que son demasiado peligrosos para dejarlos. Sin control. Mire sus naves actuales, agujeros de metal primitivos, escudos de energía básica. Hay siglos detrás de nosotros, eso es lo que me molesta. Dax respondió que su progreso tecnológico no tiene sentido. Pasaron de los cohetes primitivos a los viajes interplanetarios en menos de un siglo y luego simplemente se detuvieron. Es como si estuvieran escondiendo algo en otra parte de la estación. El oficial de inteligencia Tom Reed se movió silenciosamente por los túneles de mantenimiento. Su pequeño dispositivo, disfrazado de robot de limpieza, registró todo de la sesión secreta del Consejo. La Tierra lo había plantado aquí hace meses. Sabiendo que este día volvería en la cámara, Marcus mostró un holograma del sistema solar de la Tierra. Tenemos una flota de 1000 naves listas para movérselas. Nuevas naves de guerra equipadas con nuestras mejores armas. Estableceremos una zona de cuarentena alrededor de todo su sistema, y si se resisten, preguntó al miembro del Consejo. Su cresta emplumada se alza con preocupación. No pueden, Marcus dijo. Rotundamente nuestros escaneos no muestran defensas orbitales significativas, ninguna plataforma de armas. Nada que pueda detener una flota de este tamaño. Les daremos una oportunidad para someterse a la autoridad del Consejo si se rehúsan. Dejó que la amenaza flotara en el aire. Las manos de Tom Reed se apretaron sobre su base de datos. Mal mientras escuchaba, tenía que llevar esta información de regreso a la Tierra. Inmediatamente el Consejo estaba cometiendo exactamente el error del que el embajador Gray les había advertido. Propongo una votación inmediata. Marcus anunció la contención de la Tierra y el despliegue de la flota de cuarentena. Aquellos a favor. 4 manos levantadas. Solo Dax mantuvo la suya. Abajo la moción pasa. Marcus declaró que Flick partirá dentro de un día. El desafío de la Tierra a la autoridad del Consejo termina ahora. En su puesto de observación oculto, Tom Reed envió una transmisión encriptada a la prioridad de la Tierra es la filas. El Consejo ha votado que la flota se despliegue. Autorizada 1000 naves. Misión de cuarentena llegada estimada 13 días. La respuesta llegó al instante. Mensaje recibido. Regreso a casa inmediatamente. Autorización. Escudo roto. Mientras Reed se dirigía a su punto de extracción, el Consejo continuó con su planificación. Sin saber de la fuga, la flota entrará en su sistema desde arriba del plano orbital. Marcus explicó. Pasaremos por alto sus sistemas de detección primitivos y estaremos en posición antes de que puedan reaccionar sus naves. Serán puestas a tierra sus colonias aisladas. No tendrán más opción que aceptar nuestros términos. Doug se puso de pie lentamente. Me temo que estamos cometiendo un terrible error. Estos humanos intentaron advertirnos. ¿Por qué una especie primitiva haría eso a menos que supieran algo que nosotros no sabemos? Tu preocupación es notada, Dax. Marcus dijo fríamente, pero la decisión está tomada. La flota despega en 6 horas. La Tierra aprenderá su lugar en el orden galáctico. Mientras los miembros del Consejo salían, la nave de Reed se separó silenciosamente del muelle civil de la estación. Observó a través de la ventana gráfica cómo enormes naves de guerra comenzaron a moverse en formación. Sus elegantes agujeros brillaban en los sistemas de armas. Starlight zumbando con poder. El orgullo del Consejo sería su caída en la Tierra. El almirante Witte recibió la transmisión de Reed en su centro de comando subterráneo. Se volvió hacia su personal, sus rostros iluminados por el resplandor azul de las pantallas de monitoreo. Comienzan los preparativos finales. El proyecto Lichtbringer ahora está activo. Cuando crucen la órbita de Marte, aprenderán por qué la humanidad dejó de construir armas obvias. Las piezas estaban colocadas. El Consejo había tomado su decisión en 13 días. Aprenderían el verdadero costo de ignorar la advertencia de la humanidad. El comandante Peter estaba de pie en el centro de la sala de comando de la base Luna, mirando la enorme pantalla holográfica que mostraba la flota del Consejo que se acercaba a 1000 puntos de luz dispuestos en perfecta formación de ataque. Cruzaron el espacio entre Júpiter y Marte. La habitación estaba en silencio.
excepto por el suave zumbido de las computadoras y el pitido ocasional del sistema de monitoreo. ¿Tiempo para la órbita de Marte?, preguntó. 4 horas, señor, respondió el operador del sensor. Se están moviendo exactamente como la inteligencia predijo. Que Peter sonrió levemente. La flota del Consejo estaba haciendo todo lo que la Tierra había esperado. Se acercaban desde arriba del plano solar usando sus naves más impresionantes. Trataban de parecer lo más intimidantes posible. No se dieron cuenta de que estaban siguiendo un guión escrito hace semanas en órbita alrededor de la Tierra. Las naves de C-Yan continuaron con sus rutas normales. Sin pánico, sin evacuación, sin señales de miedo. La Tierra había decidido no mostrar absolutamente ninguna reacción ante la flota que se acercaba. Estaba volviendo locos a los comandantes del Consejo. El señor llamó. El oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión de la flota del Consejo. Están exigiendo hablar con los líderes de la Tierra. Peter ordenó enderezarse el uniforme. La pantalla holográfica cambió y mostró la flota alienígena. Comandante, su rostro escamado. Llenó la pantalla mandíbulas haciendo clic con ira apenas contenida. Este es el comandante de la flota Excel de la Fuerza de Defensa del Consejo Galáctico. Su planeta ha sido considerado una amenaza para la paz galáctica. Apagará todos los sistemas defensivos y se preparará para aceptar la autoridad del Consejo. Tiene 1 hora para cumplir. Peter mantuvo su rostro neutral. Este es el comando de la base Luna. Recibimos su mensaje. Esté en espera de respuesta. Cortó la transmisión en su oficina privada. Adyacente al centro de comando, el almirante Witte revisó los informes de estado finales. El proyecto Lichtbringer estaba operando al 100% de eficiencia. La red cuántica estaba perfectamente alineada. Todo estaba listo, señor. La voz de Peter llegó a través del intercomunicador. ¿Deberíamos enviar nuestra respuesta preparada? Witte presionó un botón en su escritorio. Un panel se abrió revelando un simple botón rojo. Envíelo palabra por palabra. De regreso al centro de comando, Peter dio la orden. El mensaje fue breve. Consejo. Comando de la flota, esta es la Tierra. Se está acercando a un sistema solar defendido. Su presencia no es bienvenida. Regrese ahora. Este es tu advertencia final. La respuesta fue inmediata. La risa del comandante de flota Excel resonó por los altavoces. Defendió. Nuestros escáneres no muestran nada. No hay plataformas de armas, no hay red de defensa, no hay naves militares significativas. ¿Con qué exactamente creen que se van a defender? Peter miró la pantalla táctica. La flota del Consejo acababa de pasar la órbita de la luna exterior de Marte. Pronto cruzarían la línea invisible que la humanidad había dibujado en el espacio. Señor, el operador del sensor gritó. Están lanzando naves más pequeñas. Parece que se están preparando para una demostración de fuerza alrededor de la Tierra redonda. Los civiles siguieron con sus vidas diarias. El gobierno había informado a todos sobre la situación hace semanas. No hubo pánico, no hubo disturbios. Solo preparación tranquila. La humanidad se había enfrentado a amenazas peores que esta. Después de todo, habían sobrevivido a sus propias guerras. En la nave de mando de la flota del Consejo, el comandante de la flota se le observó su pantalla táctica con satisfacción. Míralos, le dijo a su tripulación del puente. Ni siquiera intentó contraatacar. El alto consejero Marcus tenía razón. Todos hablan. La flota se dispersó en una formación de ataque, sus enormes naves bloqueando las estrellas. Como se ve desde Marte, las armas de energía se activaron, los escudos zumbaron y los sistemas de orientación apuntaron a las principales ciudades de la Tierra. Última oportunidad. Humanos, dicen transmitir, someterse o enfrentar las consecuencias. En el centro de comando de la base Luna, Peter observó el cronómetro que contaba regresivamente. La flota del Consejo estaba casi en el punto designado. Abrió un canal con el almirante Witte. Señor, 30 segundos para la posición óptima. La voz de Witte estaba tranquila. Iniciar la cuenta regresiva final. Recuerden todos, cuando esto comience terminará en segundos. No parpadeen, te lo perderás. La flota del Consejo cruzó la línea invisible. Peter respiró hondo. Tiempo para mostrarles porque la humanidad no necesita armas obvias. Miró al oficial táctico. El proyecto Lichtbringer está autorizado en su señal. La sala quedó en silencio. 1000 naves alienígenas colgadas en el espacio, sus armas listas. Sus comandantes confiados en su poder abrumador no tenían idea de que acababan de cometer el mayor error en la historia del Consejo. El cronómetro llegó a 0. La oficial Mary se sentó en su puesto en el corazón de la base de Luna. Sus dedos flotando sobre la red de defensa cuántica controlaban años de preparación que habían llevado a este momento a su alrededor. La sala circular zumbaba con poder mientras la maquinaria oculta debajo de la superficie lunar cobraba vida. Todas las estaciones informan el estado. La voz del comandante Peter resonó en la cámara. La red cuántica estaba alineada y lista. Mary respondió. Su voz era firme. Los sistemas de orientación estaban bloqueados. Los sistemas de energía estaban a máxima capacidad. El proyecto Lichtbringer estaba preparado y sincronizado en la pantalla principal. La flota del Consejo colgaba en el espacio como un enjambre de avispas furiosas.
Sus naves brillaban a la luz del sol. Las armas estaban cargadas y los escudos estaban a máxima potencia. Se habían posicionado en lo que pensaban que era la formación de ataque perfecta. La voz del comandante de la flota resonó en el centro de comando una vez más. Su tiempo ha expirado. Humanos, ya que eligen no responder a nuestras demandas, ahora demostraremos el poder de la flota del Consejo. Prepárense para presenciar las consecuencias de su desafío. El almirante Witte dio un paso adelante. Su uniforme gris estaba impecable. Miró la pantalla táctica una última vez y luego presionó un botón en el panel de comando. Esto es almirante Witte de la Fuerza de Defensa de la Tierra, digo de nuevo, regresen ahora. Lo que suceda a continuación será sobre sus cabezas, no sobre las nuestras. En la celda insignia de la flota del Consejo, quedan más amenazas vacías. Nuestros sensores no detectan nada que pueda dañar incluso a nuestra nave más pequeña. Su tecnología primitiva les advirtió. Witte interrumpió su voz con calma varias veces. Recuerden que asintió con la cabeza al oficial Mary. Comience la secuencia. Los dedos de Mary bailaron sobre su consola en las profundidades de la superficie lunar. Computadoras cuánticas masivas giraron a máxima potencia en todo el sistema solar. Satélites ocultos que se habían hecho pasar por desechos espaciales durante décadas se activaron. Simultáneamente campo cuántico. Estabilizado. Mary informó que se está formando una red en el espacio, nada visible cambia el Consejo. La flota continuó su avance, sus sensores no detectaron nada inusual. Su exceso de confianza los había dejado ciegos a la verdad, no se estaban acercando a las defensas de la Tierra, ya estaban. Dentro de ellos 10 segundos para la alineación óptima, anunció Mary. El comandante Peter observó la cuenta regresiva en su pantalla, todo el personal inicia protocolos de seguridad. Escudo cuántico al máximo 5 segundos en la celda insignia levantó su brazo listo para dar la orden de fuego, 3 segundos, el Consejo. Los artilleros colocaron sus manos en los controles de sus armas, 1 segundo, pareció desacelerar. Mary presionó la tecla de activación final, el quemagrasas del proyecto está listo por una fracción de segundo. No pasó nada entonces en el espacio. Entre momentos, la red cuántica cobró vida, líneas invisibles de fuerza que la humanidad había pasado décadas perfeccionando. De repente conectaron cada punto en el espacio alrededor del Consejo. La oficial de flota Mary observó sus pantallas mientras la lectura. Pico campo cuántico estable, microgusanos lunares, formación de la secuencia de transferencia de materia inicial. La voz del almirante Witte era suave. Ejecutar en el espacio. La primera señal de que algo estaba mal llegó cuando los sensores de la flota del Consejo detectaron una ligera distorsión en el espacio-tiempo, pero para entonces ya era demasiado tarde para reaccionar. La red cuántica se activó por completo. Miles de agujeros de gusano microscópicos se abrieron simultáneamente, uno por cada metro cúbico de espacio ocupado por las naves del Consejo. Las leyes de la física que la humanidad había aprendido a doblar para aferrarse a las naves insignia del Consejo. La célula puente tuvo justo el tiempo suficiente para darse cuenta de que algo estaba sucediendo. Sus sensores gritaron advertencias que nunca había visto antes, lecturas de energía que no deberían ser posibles aparecieron y desaparecieron. ¿Qué es esto? ¿Se las arregló para decir qué son? El resto de sus palabras nunca fueron dichas. En el centro de comando de la base Luna, el personal observó en silencio cómo el proyecto Lichtbringer se desempeñaba exactamente como estaba diseñado. No hubo explosión ni escombros, nada dramático. Como espectáculo, un momento la flota del Consejo existía, al momento siguiente no existía. Mary revisó sus lecturas. Transferencia de materia completa, todo. La cuadrícula de objetivos procesados está estable y lista para la secuencia secundaria si es necesario. El comandante Peter miró el estado de la pantalla táctica, ahora vacía, de la flota del Consejo. Completamente desmontada a nivel subatómico, señor. Todas las partículas se han dispersado de manera segura en el espacio profundo como se diseñó. El almirante Witte asintió lentamente. Envíe un mensaje al comando de la Tierra. La amenaza ha sido neutralizada. Ha transcurrido el tiempo 2. 3 segundos después del comando, la Tierra de Windows Descent aún brillaba pacíficamente en el cielo negro sin cambios ni daños. La advertencia de la humanidad había sido ignorada y ahora se habían demostrado las consecuencias. El mensaje sería claro para toda la galaxia. No confundan la bondad de la humanidad con debilidad. La cámara de emergencia del Consejo Galáctico estalló en caos cuando los datos de los sensores de su flota llegaron a la enorme pantalla central. Miles de flujos de datos mostraron lo mismo imposible. 1000 naves, incluidos sus cruceros de batalla más avanzados, simplemente habían desaparecido. El alto consejero Marcus permaneció congelado.
Sus manos escamosas sujetaban el podio mientras miraba la repetición por 10ª vez. La flota se acercaba a la órbita de Marte. Transmitió su advertencia final y luego nada. Ninguna explosión. Ningún campo de escombros. Ninguna lectura de energía. Solo espacio vacío donde había estado una flota. Segundos antes, imposible. Susurró. Esto no puede ser posible. An analyst junior. Se apresuró a entrar en la cámara agarrando una tableta de datos. Alto consejero, hemos recibido una transmisión desde la Tierra. Es un documento técnico, lo que Marcus convirtió en evidente su confusión. Un documento científico. Señor, están explicando exactamente lo que le hicieron a nuestra flota en la base Luna. El almirante Witte observó la reacción del Consejo a través de sus propios canales de comunicación comprometidos. Se volvió hacia el comandante Peter y envió la segunda parte del paquete. Peter asintió y presionó un botón en su consola a través de la galaxia. Todas las instituciones científicas importantes recibieron la misma ráfaga de datos desde la Tierra, especificaciones técnicas completas de los principios básicos del proyecto Lichtbringer. En la Cámara del Consejo, los asesores científicos examinaron la documentación humana. Uno de ellos, un ser de energía pura contenido en una carcasa mecánica, habló. Es elegante. Los científicos dijeron que desarrollaron una forma de crear microagujeros de gusano estables, miles de ellos, cada uno no más grande que un átomo, luego los usaron para desarmar sistemáticamente la materia a nivel subatómico. Marcus golpeó el podio con el puño. Habla claramente, convirtieron toda nuestra flota en partículas individuales y las dispersaron de manera segura a través de varios túneles de luz. Años de espacio, explicó el científico, no hubo explosión, no hubo escombros, no hubo posibilidad de daños colaterales, es el arma más precisa que he visto la Tierra, la vida continuó normalmente, los canales de noticias informaron el evento con total naturalidad, la flota del Consejo fue interceptada y neutralizada, no hubo víctimas en ninguno de los dos lados. El tráfico espacial normal se reanudará. De regreso a la sala del Consejo, Daak adelante, te lo advertí, Marcus, su embajador te advirtió que pasaron siglos luchando contra sí mismos perfeccionando el arte de la guerra, ¿realmente pensaste que mostrarían sus verdaderas defensas abiertamente? Otro científico levantó la vista de los documentos técnicos. Según esto, podrían haberlo hecho mucho peor. Se podría haber usado la misma tecnología para destrozar la flota violentamente o implosionarla. O incluso enviarla a una estrella. Eligieron el método más limpio y humano posible. Marcus se hundió en su silla cuando las implicaciones se hicieron claras. Habían juzgado completamente mal a la humanidad. Lo que habían confundido con tecnología primitiva era simplemente lo que la humanidad les permitió ver en órbita alrededor de la Tierra. La oficial Mary realizó controles finales en la red cuántica. El sistema había funcionado perfectamente usando menos del 2% de su capacidad total. Sonrió levemente mientras enviaba su informe al almirante. El estado de la red blanca era óptimo. Informó que estaba lista para la reactivación si era necesario. La voz del embajador Gray llegó a través de los altavoces de la sala del Consejo. Tranquila y mesurada como siempre, los miembros de el Consejo esperamos que esta demostración haya dejado clara nuestra posición. No buscamos la guerra, no buscamos el dominio, simplemente deseamos que nos dejen en paz. Los miembros del Consejo se miraron nerviosos. Su flota más poderosa había sido borrada sin dejar rastro y ahora sabían que se había hecho con apenas una fracción de las capacidades reales de la Tierra. ¿Cuáles son sus demandas? Preguntó Marcus con la voz ligeramente temblorosa. No tenemos demandas, Gray respondió, solo una invitación a la cooperación pacífica. Como los datos técnicos que compartimos muestran solo una de nuestras capacidades defensivas, esperamos que lo ayude a entender por qué valoramos tanto la paz. Conocemos muy bien la alternativa en el centro de comando de la base Luna. El almirante Witte miró a la pacífica Tierra colgando en el espacio. Envíe el mensaje final al Consejo, ordenó el comandante. Peter asintió. Y transmitió: recuerda, este día la humanidad desea la paz, pero nunca estaremos indefensos. Tu flick se dispersó sin hacer daño. Como cortesía no nos hagas demostrar nuestras opciones menos amables. El mensaje fue claro, la humanidad había revelado lo suficiente de su poder para asegurar la galaxia. Pensaría con mucho cuidado antes de amenazar a la Tierra de nuevo. La era de subestimar a la humanidad había terminado una semana después de la desaparición de la flota. La cámara principal del Consejo Galáctico se veía muy diferente. Se habían ido las orgullosas exhibiciones de poder militar que una vez habían decorado las paredes. Los representantes que una vez se habían reído de las advertencias de la humanidad ahora estaban sentados en un silencio incómodo mientras el embajador Gray caminó hacia el podio. La Federación Terrestre agradece al Consejo por esta oportunidad de hablar. Gray comenzó su voz resonando por la cámara. Entendemos que la semana pasada ha sido
Difícil para muchos de ustedes, el alto consejero Marcus había perdido gran parte de su antigua arrogancia, sus escamas se habían embotado y su presencia una vez dominante había disminuido. Difícil, es un eufemismo embajador. Su acción defensiva ha cambiado todo en la semana desde la demostración del proyecto Lightbringer 17. Especies se habían retirado de la alianza militar del Consejo. La noticia de que un sistema de defensa humano primitivo había borrado la flota más poderosa del Consejo se había extendido por la galaxia como un reguero de pólvora. Hemos revisado los datos técnicos que proporcionó un representante científico. Habló de los principios detrás de su tecnología de red cuántica. Deberían haber sido imposibles. Nuestros mejores científicos dicen que tomaría siglos desarrollar tales sistemas. Gray sonrió. La necesidad genera innovación. Cuando tus únicos vecinos son tú mismo. Y esos vecinos siguen tratando de matarse entre sí. Aprendes a pensar creativamente sobre la defensa en la Tierra. El almirante Witte se sentó en una reunión con representantes de 30 especies alienígenas que habían solicitado relaciones diplomáticas inmediatas. Las expresiones de los alienígenas iban desde la fascinación hasta el miedo apenas disimulado mientras Witte explicaba la filosofía de la humanidad. No desarrollamos la red cuántica para conquistar o destruir. Witte explicó que la desarrollamos porque necesitábamos una forma de detener los conflictos sin causar más muertes. Nuestra historia nos enseñó que la victoria más limpia es aquella en la que nadie muere. En la Cámara del Consejo, Marcus hizo la pregunta que todos habían estado evitando. ¿Cuántos otros sistemas de defensa tienes que no tendrían el punto? Gray respondió que el proyecto Lightbringer no fue revelado para amenazarte, fue revelado para ayudarte a entender. ¿Por qué valoramos la paz tan profundamente? Sabemos exactamente hasta dónde podríamos llegar con nuestra tecnología militar. Es precisamente por eso que elegimos no hacerlo. En la base Luna, la oficial Mary y el comandante Peter observaron la sesión del Consejo a través de sus transmisiones. La red cuántica zumbaba silenciosamente en modo de espera. Su verdadero poder aún estaba oculto. Lo que le habían mostrado al Consejo era solo la fracción más pequeña de sus capacidades. ¿Crees que lo entienden ahora?, preguntó Mary. Peter observó. Mientras otro miembro del Consejo se ponía de pie para hablar. Estaban comenzando a hablar. El miembro del Consejo era un ser de la estructura cristalina. Se dirigió a la cámara. Los humanos no solo derrotaron a nuestra flota, lo hicieron sin una sola víctima, sin escombros, sin daños, ni siquiera una interrupción del tráfico espacial regular. Ese nivel de precisión y control habla de capacidades mucho más allá de lo que nos mostraron. GRY asintió. Considere esto si esto es lo que usamos para evitar dañar a otros, y qué podríamos hacer si realmente quisiéramos causar daño. Dejó que eso se asimilara antes de continuar. Pero eso no es lo que somos. Ya no estamos en órbita alrededor de la Tierra. Las naves civiles de docenas de especies ahora se movían libremente a través de rutas espaciales que habían estado restringidas hace solo una semana. Se firmaban acuerdos comerciales. Se estaban planificando intercambios culturales y la galaxia se estaba ajustando rápidamente a una nueva realidad. Una en la que la humanidad era reconocida no como una especie primitiva a ser contenida, sino como un poder a ser respetado. La Tierra extiende una mano abierta de amistad a todas las especies. Gray anunció al Consejo que compartiremos nuestra tecnología no militar libremente. Comerciaremos de manera justa. Contribuiremos a la paz y prosperidad, pero él hizo una pausa haciendo contacto visual con Marcus. Nunca más seremos subestimados. La sala del Consejo estalló en aplausos, no del tipo burlón que había recibido su advertencia semanas atrás, sino genuino. Aprecio. Finalmente se había logrado la comprensión, incluso si había tomado una demostración dramática para alcanzarla. Cuando Gray dejó el podio, recibió un mensaje del Comando de la Tierra Fase 1. Completada. Comienza la integración diplomática. La galaxia estaba cambiando. La especie que alguna vez había menospreciado a la humanidad ahora los miraba como líderes en la resolución pacífica de conflictos. La ironía no pasó desapercibida para nadie. La especie que había perfeccionado el arte de la guerra se había convertido en el defensor más fuerte de la galaxia por la paz. 6 meses después del incidente de la red cuántica, la Tierra se había convertido en el centro diplomático más influyente de la galaxia. El espacio, que alguna vez estuvo tranquilo alrededor del planeta, ahora estaba lleno de naves de cientos de especies, todas buscando aprender de los humanos que habían cambiado el equilibrio de poder de la galaxia. Sin disparar un tiro, el almirante Witte estaba de pie en la ventana.
Del nuevo Instituto Galáctico de Paz, observando a los extraterrestres el stock de naves en la enorme estación espacial que la Tierra había revelado. Otra pieza de tecnología que habían mantenido oculta debajo de él en la sala de conferencias principal. Representantes de más de 500 especies se reunieron para la primera cumbre de paz galáctica. Es sorprendente cómo cambian las cosas. El comandante Peter dijo uniéndose a él en la ventana, hace 6 meses querían ponernos en cuarentena. Ahora todos están aquí para aprender de nosotros. White asintió. Finalmente entendieron que la verdadera fuerza no se trata de tener la flota más grande o las armas más poderosas. Se trata de saber cuándo no usarlas en la sala de conferencias. El embajador Gray abrió la cumbre. La cámara había sido diseñada para acomodar seres de todos los tamaños y formas, desde inteligencia microscópica hasta seres energéticos y formas de vida masivas basadas en silicio. Todas las especies que habían solicitado. Las conversaciones de paz han sido bienvenidas. Bienvenidos a la Tierra. Gray comenzó hoy, marca el comienzo de una nueva era en la historia galáctica. Estamos aquí para compartir conocimientos, aprender unos de otros y asegurarnos de que lo que sucedió hace 6 meses nunca vuelva a suceder. En órbita, el oficial Mary supervisó la instalación del regalo de la Tierra a la galaxia, una versión simplificada de su tecnología defensiva que podría proteger a las naves civiles de los piratas y los peligros naturales del espacio. No era tan poderosa como el proyecto Light Burae, pero salvaría innumerables vidas. La prueba se completó en la red de defensa civil. Informó que todos los sistemas funcionaban según los parámetros esperados. El exalto consejero Marcus, que ahora se desempeña como delegado regular, se puso de pie para dirigirse a la cumbre. Su actitud orgullosa había sido reemplazada por una humildad genuina. Hace 6 meses cometí un terrible error. Admitió que vi la renuencia de la humanidad a mostrar poder militar como una debilidad. Ahora entiendo que fue sabiduría. Tenían el poder de destruir nuestra flota violentamente para hacer de nosotros un ejemplo. En cambio, eligieron el método más inofensivo posible, que es la verdadera fuerza. En la base de la Luna ahora se desempeña como un centro de enseñanza para científicos alienígenas. Los humanos compartieron sus avances en medicina, energía limpia y viajes espaciales, pero lo más importante es que compartieron su historia, los errores, las guerras, las duras lecciones que los llevaron a valorar tanto la paz, y los estudiantes alienígenas elogiaron su apéndice, pero si tenían una tecnología tan avanzada, ¿por qué no lo hicieron? Solo conquista la galaxia. El instructor humano sonrió porque aprendimos de la manera difícil que la victoria a través de la fuerza no es realmente una victoria en absoluto. La victoria real es convertir a los enemigos potenciales en amigos. En la cumbre, Gray reveló la próxima iniciativa de la Tierra. Estamos estableciendo la coalición de defensa galáctica no para librar una guerra sino para evitarla. Cualquier especie que desee unirse recibirá nuestra protección total y acceso a nuestras tecnologías defensivas. La cámara estalló en aplausos cuando cientos de especies inmediatamente señalaron su deseo de unirse a la antigua alianza militar del Consejo. Se había basado en el miedo. Esta nueva coalición se basaría en el respeto mutuo y el deseo de paz. El almirante White recibió el informe final sobre su proyecto de tableta Lichtbringer. Había sido oficialmente reclasificado de un sistema de armas a una herramienta de mantenimiento de la paz. La red cuántica ahora servía como escudo para todas las especies pacíficas en el territorio de la Tierra. ¿Deberíamos contarle sobre nuestras otras capacidades defensivas? Peter preguntó. Silenciosamente White negó con la cabeza, no a menos que tengamos que lograr la paz a través de la fuerza. No significa mostrar todas tus cartas solo lo suficiente para asegurarte de que todos piensen con mucho cuidado sobre perturbar esa pieza. Mientras la cumbre continuaba abajo, naves de toda la galaxia seguían llegando. Cada uno de los seres que habían aprendido una lección importante. La mayor arma de la humanidad no era su tecnología avanzada o defensas ocultas, era su determinación de usar su fuerza para prevenir la guerra en lugar de librarla. La galaxia había entrado en una nueva era. Las especies que habían dominado el arte de la guerra se habían convertido en los mayores maestros de la paz, y si alguien alguna vez dudó la sabiduría de mantener esa paz, el recuerdo de 1000 barcos desapareciendo en segundos sirvió como un recordatorio silencioso de que la bondad de la humanidad nunca debe confundirse con debilidad.